Líderes en primera persona. Historias que inspiran. Vanina Correa, arquera y capitana de la selección argentina de fútbol femenino. Gastón Gorali, CEO de Mundo Loco CGI. Marcelo Marchetti, director médico del Hospital Italiano. Modera Diego Seinkman, periodista y psicólogo clínico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta jornada de Idea Management en un año tan especial en donde el cine catástrofe salió del cine como la rosa púrpura del Cairo, atravesó y estuvo entre nosotros. Es decir, ese guión catástrofe se hizo realidad. ¿Quién hubiera pensado hace 7, 8 meses que bajabas a buscar la pizza del delivery y venía enmascarado como si fuera un apicultor o un marciano o alguien del Eternauta? Eso lo que hizo es corporizar una fantasía catastrófica que parecía de ciencia ficción y un día estuvo y está entre nosotros. ¿Por qué te planteo esto? Porque muchas veces las personas o las organizaciones se enfrentan a esto, a la idea de un examen que vamos a tener que dar en donde se nos juega nuestra caja de herramientas. Si nosotros creemos que eso que va a pasar, un evento vital, algo de un escenario que uno planeó y cambia violentamente o abruptamente, si uno cree que tiene las herramientas, en general una persona o una organización funciona bien. Si no hace una buena evaluación de herramientas, o si no las tiene o no las sabe ir a buscar, aparece el estrés. El estrés para las personas o el estrés para las organizaciones. Para las personas seguramente conocen los síntomas, hay muchos que son fisiológicos, sudoración, agitación, ganas de ir al baño si tenés un examen, todo eso, ese repertorio, más los síntomas psicológicos. Si una estructura de personalidad más compleja puede haber síntomas psiquiátricos, pero me quiero referir también a los síntomas o las patologías que sufren las organizaciones cuando están expuestos a situaciones que a lo mejor no tienen las herramientas o las tienen pero no las ven, cómo enfrentar. Vamos a tener una conversación muy interesante con varias personas que son referentes, cada una en su disciplina, y nos van a contar cómo hicieron para atravesar este momento tan disruptivo de la pandemia o bien de alguna experiencia vital que les resultó estresante, que los obligó a ponerse plásticos, flexibles, los desafió. Vamos a ver qué nos podemos llevar de cada una de estas conversaciones. Pero primero quiero compartir con ustedes las voces de gente que trabaja en organizaciones y nos cuenta algo de esto que yo les digo. Miren. Líderes en primera persona. Historias que inspiran. En este año tan particular, le preguntamos a personas de nuestro ecosistema cómo fueron sus vivencias en sus espacios laborales y con sus compañeros y equipos durante estos meses. Lo peor de ser líder en la pandemia. Lo peor de ser líder en la pandemia ha sido los momentos muy angustiantes que me ha tocado atravesar por personas del equipo que tuvieron casos críticos de salud de personas cercanas. Sumado a todo el estrés, ansiedad generado por aquellos que tienen hijos. Lo peor de liderar en pandemia es la cantidad de desafíos que se te presentan, a veces inesperadamente, y el tal vez no poder dedicarle el tiempo que uno quiere a estar cerca con cada uno de las personas del equipo. Pienso que debemos prestar especial atención a lo que creo que es lo más importante y preguntarnos, ¿hoy nos tomamos el tiempo suficiente para construir mejores vínculos con nuestros pares y equipos? ¿Nos tomamos el tiempo suficiente para escuchar y comprender la situación particular de cada uno? Y aún más, ¿nos comprometemos a brindar el apoyo necesario y lograr que la situación funcione para todo el equipo? Lo mejor de ser líder en la pandemia. Algo muy interesante del liderazgo durante la pandemia creo que fue que de alguna manera nos puso a todos en una altura similar. Todos fuimos más vulnerables y más humanos. En distintas medidas todos atravesamos un momento de mayor estrés, mayor incertidumbre, miedos, ansiedades. Lo mejor de liderar en pandemia es esa oportunidad de creatividad, esa oportunidad de desafío
y esa oportunidad de invitar a otros a encontrar una nueva manera de hacer las cosas. Lo mejor ha sido poder, como líder, acompañar eso, alojar esa angustia también en muchos casos y buscar soluciones juntos, ¿no? Pensar qué podemos hacer para aliviar este punto. Reuniones virtuales, ¿con cámara o sin cámara? Para las reuniones me gusta tener y ofrecer elección. Si somos varios, siento que la cámara nos da la posibilidad de conectar y diagramar la charla. Hay reuniones que están buenas, pensarlas con cámara, avisar y que todos ya vayan con esa disposición, ¿no? Pero también pienso que hay un exceso de calls y videos a veces innecesarios. Esto es muy personal, pero si la tecnología y la red lo permiten, siempre optaría por prender las cámaras, al menos para saludar y tomar un mejor contacto con el otro. Bueno, muy bien. Esto último, que parece un detalle, también obligó a generar contratos o algo así como contratos en donde cada organización tenía que definir con sus integrantes cómo van a hacer esos Zooms. Cámara apagada, cámara prendida. Bueno, este fue uno de los tantos desafíos nuevos. Déjenme presentarles a nuestros invitados de hoy. Marcelo Marchetti es el director médico del Hospital Italiano. Hola, Marcelo. Hola, buenas. Un hospital, bueno, ustedes lo conocen, una referencia en Argentina, por supuesto, y mucho más allá de la Argentina, que nos ha dado incluso ministros de salud. Adolfo Rubinstein ha sido parte del Italiano, Fernán Quirós, Sí, señor. ¿no? Que han sido algunos compañeros, otros jefes de residentes tuyos, ¿no? Sí, exactamente. Está Gastón Gorali, vía remota, es Mundo Loco, su estudio de animación. Hola, Gastón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ustedes lo conocen por éxitos como Mete Gol con Juan José Campanella. Contanos por qué vos no estás acá y estás en tu casa. ¿Cómo te lo ganaste? Bueno, en principio porque tengo familiares que están en situación de riesgo y es mejor preservarnos. Y segundo, porque de la camisa para abajo estoy en calzoncillos y se me hubiera complicado mucho tomarme un Uber y llegar hasta el Hilton en esta situación. Es una buena argumentación, te la vamos a tomar. Déjame presentar también a Vanina Correa. Es mamá, jugadora de fútbol profesional, integrante de la selección argentina de fútbol femenino y además juega en el Español de España. Ahora estás en España. Hola, Vanina. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Déjame hacer esta tontería, pero hora en España. Son las 6 de la tarde. Bien, estás licenciada para no estar acá entre nosotros. Bueno, charlamos un poco, cada uno de ustedes, no sé cómo les cae el elogio o no, son referentes de sus espacios y nos van a contar cómo atravesaron la pandemia o sus pandemias interiores, quiere decir, eventos vitales que les generaron un desafío que por ahí para ustedes no fue la pandemia, pero fue otro hecho de la vida de ustedes que los puso frente a un desafío. Marcelo, yo te digo, empieza a esparcirse coronavirus y ustedes están como médicos en la primera línea de la trinchera. ¿Qué es lo primero que te pasa a vos y cuál es el primer desafío con el que te encontrás? Mira, me gusta el humor, ¿sí? Y lo primero que dije, yo hace apenas 3 años y medio que dirijo el Hospital Italiano. El Hospital Italiano tiene 167 años. Lo primero que pensé es, se va a fundir conmigo. Porque es cierto que ante las situaciones de lo desconocido... Anoten esto en sus casas, se va a fundir conmigo. Primera idea catastrófica, él la traduce humorísticamente, pero tengámosla en parking esa idea, porque después opera sobre la cabeza de las personas. Dale. Bueno, el estrés de lo desconocido, ¿qué querés que te diga? Es algo que nosotros los médicos en algún lugar de la cabeza tenemos, ¿sí? El de una situación catastrófica y nosotros como héroes salvando vidas, pero de golpe ocurre, ¿sí? Bueno, las ganas de minimizarlo por un lado, no puede ser, no puede ser.
La frase de Ginés González García, yo la entiendo perfectamente. Esto no va a llegar acá. Porque si llegaba, se encontraba, y es un ser humano como cualquiera, con la responsabilidad de ser el ministro de Salud de la Nación ante una pandemia. Nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Se van a fundir conmigo. Se van a fundir conmigo, el país se va a morir todo el mundo conmigo. Bueno, lógica interpretación. Y después, bueno, rápidamente, ¿cómo te diré? Es tiempo de trabajar y no de sufrir, ¿sí? Somos médicos, nos tocó esto, hay que laburar de médico y hacer lo mejor posible. Pero espera, esa cuando ya la tenías más o menos masticada y resuelta. Sí. Contame el momento donde de zozobra, donde el barco se te movió realmente, cosas que pensaste. Sí, pensá que nosotros tuvimos... Y dame emociones. Vos, los médicos son medio duros para las emociones. Decime lo que te pasó realmente. No. Tuvimos una gran suerte, si vos querés, dentro del despelote, que es, teníamos la experiencia europea, ¿sí? Entonces, en particular en mi hospital, en donde hay muchos italianos todavía, era, no queremos ser Italia, ¿sí? Y sabíamos que en Italia se había multiplicado por 2 o por 3 la necesidad de servicios médicos. Entonces, nos imaginamos cómo preparar un hospital por 2 o por 3, cómo duplicarlo o triplicarlo. La zozobra, y bueno, nos vamos a fundir. Somos un hospital de gestión privada, sin fines de lucro, pero hay que tener los recursos, ¿sí? Entonces, a conseguir los recursos. Momento una escena concreta en donde alguien de tu equipo médico o de enfermería entra y dice, doctor, esto no puede ser, no lo conseguimos, nos vamos... Un momento, digamos... Sí. Anatomía de un momento desagradable. Del equipo no médico, te diría del gerente de compras diciendo, no consigo los barbijos, no sé si voy a conseguir unas drogas que se utilizan para relajar durante la ventilación mecánica, porque hay faltantes. Y del otro lado, por supuesto, alguna inquietud del personal, ¿sí?, temiendo porque no van a tener los elementos de protección personal. Primera semana. Nos quedaba para una semana camisolines, barbijos, etc. Bien. No es para sufrir, no es momento para sufrir, es momento para laburar. Conseguilos. Llamá a todos lados, conseguiremos donaciones, los vamos a tener. Como jefe ahí, ¿qué le devolviste a tu jefe de compras? Seguramente te vino con cierto nivel de desesperación y vos tenés que transmitir algo. Hay mucha gente que te está viendo que quiere ver qué hace un jefe ahí. Había que hacer clic muy rápido y decidir cuál era la prioridad. Y la prioridad era conseguir los elementos. Y entiendo después los problemas que se le genera a un funcionario público. Nosotros en la gestión privada es salí y comprá. Pero no nos venden muy caro, Marcelo. Comprá. Nosotros no podemos fallar en esto. Después vemos cómo resolvemos. Después nos pelearemos para Después veremos si no se los pagamos. A ver si me entendés. Pero vos comprá. Y bueno, las cosas se acomodan. Es un momento en que alguien tiene que tomar la decisión. Eso sí creo que es... Todo el mundo traslada... Todo el mundo. Muchas personas trasladan la decisión porque queman. Y bueno, y vos decís, ¿a vos no te queman? Sí, a mí también me quemaban, pero estaba ahí, yo era el que tenía que decidir. Y bueno, decidí y con el tiempo los melones se acomodan. Hablemos de los mandos medios, porque vos estás arriba de todo, en la pirámide, el vértice, pero lo interesante para que una organización funcione es que tenga también buenos mandos medios que tengan cierto nivel de autonomía. ¿Qué hay para ellos? ¿Qué tenés para decir? ¿Quiénes son en tu organización mandos medios? Gerentes y jefes de departamento. Luego vienen jefes de servicio y luego una gran masa. Trabajan en el hospital o en la red del hospital 14.300 personas. Es impresionante cómo convocamos un comité de crisis, digamos unas 14, 15 personas. El primer día sí había ese miedo a tomar decisiones. A la segunda, tercera reunión, uno de los vicedirectores me codea
Y me dice, ¿vos viste cómo laburan entre ellos? Había decisiones que ya no eran trasladadas a la cumbre, sino, no, escúchame, yo me voy a ocupar de esto y vos ocupate de esto y hablar con aquel, cosa bastante más fluida de lo que ocurría normalmente en la O organización. sea, primera moraleja positiva es que frente a un contexto de crisis se puede tonificar el músculo de la decisión autónoma de los mandos medios para actuar de modo más rápido. ¿Y cómo pasan a un segundo plano? Vos lo podés decir, yo no sé si lo puedo decir, algunas de esas miserias de todos los días, ¿sí? Resquemores entre tal y tal que a la hora de la amenaza externa se caen y laburamos perfectamente. O sea, la crisis hace que relaciones confrontativas pasen a colaborativas eventualmente. Absolutamente, Bien. absolutamente. Doy una vuelta con nuestros otros Dale. invitados y vuelvo a vos. Vanina, ¿cómo estás? ¿Cómo van? Bueno, yo debería preguntarte si para vos fue un problema realmente la pandemia. A lo mejor no lo fue y podemos decir, yo la verdad la pandemia no fue el gran obstáculo de mi vida. ¿Lo fue para vos o no? Fue difícil. En un principio te encontrás con que, bueno, te dicen 15 días, lo tomás como vacaciones, decís, bueno, tengo 15 días de vacaciones, y bueno, a medida que se fue estirando, se hacía muy largo, difícil encontrar el momento como para entrenar, estando encerrado, te preguntás si vale la pena, si te quedás o seguís. Siempre lo pensé por ese lado, decir, bueno, ya está, se hace difícil, este año prácticamente no se iba a hacer nada, no se iba a jugar, pero bueno, entre luchas internas decidí seguir entrenando, entrenaba en el living de mi casa, imagínate que era un 2x2, era complicado mantener la cabeza ahí, pero bueno, fue la decisión que tomé para seguir entrenando, decir que quería seguir. Bien, ahí también si pudiéramos como imaginariamente anotarnos cosas o frases, yo propongo anotar esta tuya, Vanina, que es ¿sigo o no sigo? ¿No? Este momento de duda que puede ser o paralizante o si uno opera con la duda y puede avanzar, que me parece o creo saber que se repite en tu historia, porque en algún momento vos ya te habías retirado y volviste al fútbol y te quería pedir que nos cuentes cómo es ese desafío que por ahí es más que una pandemia, es cómo lidias en una situación familiar. Vos tenés hijos, te fuiste a España y tuviste que elegir dejar a tu familia y visitarlos, negociar algunos pasajes con el club a lo largo del año, pero ¿cómo es esa decisión de sigo jugando al fútbol y me tengo que alejar de la familia? Es difícil, se me hizo muy difícil tomar la decisión, pero bueno, era algo que yo quería, algo que sentía. La propuesta del Español llegaba en plena pandemia también, donde ya prácticamente estaba todo cerrado, no había nada, así que tomé la decisión de venirme a España, de dejar a mis hijos, dejar a mi familia, dejar mi casa, mis cosas, dejar de trabajar también porque estaba trabajando en la municipalidad y bueno, venirme acá, que la verdad que no me arrepiento para nada. Pensé que me iba a costar más y desde que llegué al club me ayudaron un montón y me hicieron las cosas súper fáciles. Y si vos tuvieras que recordar alguna frase o alguna situación en donde se te implantó la duda sobre qué hacer, avanzar o no en la vuelta de tu carrera o la ida a España, ¿te acordás algún momento que puedas identificar de duda? Sí, un día estaba acostada, me tenía que levantar a entrenar, entrenaban con San Lorenzo, estábamos entrenando por Zoom, y ya me entró la duda de decir, bueno, ¿me levanto a entrenar o ya no tengo ganas? Yo decía dentro mío como que ya no tenía ganas de levantarme a entrenar, y dije, bueno, no me voy a quedar otra vez, como comentaste antes, dejé de jugar prácticamente la nada, fue de un día para otro, y cuando decidí volver, decidí hacerlo, retirarme bien, hacerlo de la mejor manera y
supe que ese día quedándome en la cama no ganaba nada si no perdía. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión de seguir y no quedarme otra vez como lo había hecho antes. Yo creo que todo el mundo que está escuchando tiene alguna anécdota personal del momento de preguntas existenciales. Viste que las almohadas se fabrican básicamente para eso, para interpelarnos socráticamente sobre nuestra existencia. Digamos, ¿qué les podés decir a mucha gente que nos está viendo sobre ese momento de estar en la cama, esa posición horizontal que es fatídica, siempre como si los fluidos, como si la sangre llegara peor al cerebro? ¿Qué le podés decir al que estuvo en su disciplina, en su arte o en su laburo, en esa duda sobre si sigo y me levanto y sigo con mi carrera o no? Por ahí te lo hago más en lo cotidiano de la vida, el levantarse de la cama. Yo me levantaba cuando estaba trabajando a las 6 de la mañana y quizás me iba a dormir a las 11, 12 de la noche. Yo creo que depende de cómo cada uno quiere vivir, cómo cada uno quiere llevar su vida. Yo creo que quedándose encerrado, quedándose en una cama, perdés, no ganas nada. Entonces eso es lo que por ahí hago referencia siempre a mi vida, en tratar de ganar más allá de las dificultades que se presentan, es tratar de ganar días, disfrutar los momentos sobre todo, y no perderse nada. ¿Y hay algo en lo cual vos pensás para el día que tenés una duda? ¿Tenés alguna imagen, algo que vos visualices, o algo que te dijo uno de tus hijos? Es decir, ¿cuál es tu traccionador? ¿Tu imagen o tu frase o tus valores que te traccionan para ese momento que vos tenés dudas o tú hayas tenido? La duda pienso en ellos, en lo que vos decís, en no generarle dudas a ellos con respecto a lo que quieren. Es siempre ir para adelante, más allá de la equivocación, si se equivocan o no. Siempre hacer lo que uno siente, lo que uno quiere, y después no quedarse arrepentido en la decisión de tu casa, sino por qué no lo hice. Es lo que me gusta enseñarles a ellos, que hagan, y después, bueno, si se equivocan o no, se solucionan, pero nunca quedarse con la duda. Bien, ahí tenemos otro elemento que es la pasividad por el miedo al error o a la equivocación, que en general sigue siendo, como en una evaluación de riesgos, la peor opción. No hacer por miedo a perder. Ya perdiste. Muy bien. Gracias, Mariana. Ahora vuelvo en la vuelta y vamos a visitar a su computadora, a Gastón Gorali. Vos tenés una computadora muy especial por trabajar en un estudio de animación. ¿Es especialmente envidiable tu máquina? No, para nada, hay una fantasía, se trabaja, bueno, yo trabajo en una laptop, la verdad es que lo mío pasa por la parte de escritura principalmente, yo no sé dibujar, o sea, cuando dicen que uno dibuja como la edad en la que dejó de dibujar, yo dibujo como un nene de 5 años, creo que fue la última vez que dibujé algo y dibujo como ese nene de 5 años, así que cuando necesitan que algo esté mal dibujado, como que lo dibujó un niño, me llaman y lo hago yo. Si no, me dedico más a la parte de escritura, a crear los personajes y las historias de los proyectos que estamos haciendo en el estudio. Bueno, un poco el tema común es la pandemia. Ahora, yo no sé si a ustedes especialmente el evento más desafiante les resultó la pandemia o algún otro. ¿Cuál fue para ustedes y para tu estudio y de tus socios? Es decir, ahora estamos en problemas. Desde el momento en que decidimos hacer una película de animación para competir con los grandes estudios de Hollywood desde Argentina, sin haberlo hecho antes y sin tener un estudio, creo que empezamos en problemas. Entonces, ese quizá muchas veces pienso que somos, ¿se acuerdan el barquito de Forrest Gump con el que sale a tratar de pescar camarones? Muchas veces pienso que éramos tan estúpidos como lanzarnos a esa aventura, de esa épica, de ir contra los grandes estudios de Hollywood, esa patriada argentina con un cuento de 3 páginas creado por el genio de Fontana Rosa y subidos a
a la pluma de Eduardo Sacheri y al ojo y corazón de Juan Campanella. Y claro, pasamos todas las tormentas como en Forrest Gump, y en un momento nos quedamos siendo los únicos que podíamos pescar. Así que creo que esa analogía nos compara muy bien, Diego. Bien, pero ahí tenés un motor inicial que es la épica. Nosotros tres, ¿cuántos son en el estudio? ¿Cuántos socios son? Somos 4 socios y en este momento somos con los colaboradores y todo, bueno, según cada proyecto, pero bueno, hay más de 100 personas a lo largo del mundo trabajando en nuestros proyectos. Bueno, pero largan 4, digamos, la fantasía, o siempre la imagen que es divertida de largan en un garage, metafóricamente pensémoslo así, y el barco empieza a navegar. Y en un momento llegan a Estados Unidos, el barquito, con ustedes 4 remando con cucharitas, y empiezan a pasar cosas buenas. Y en un momento, ustedes temen que los grandes estudios los bloqueen. Y yo sé que hay una frase tuya que me gustaría que la compartas, que es algo así como, ¿y si quebramos o si cerramos en 24 horas? Y como hablamos con Marcelo de voy a fundir al italiano, digamos, los fantasmas de las organizaciones sintetizados en frases, ¿no? Vamos a quebrar en 24 horas. Desarrollalo, si sos tan gentil. Sí, en realidad estamos a 24 horas de fundirnos, bueno. Todos. ¿Cómo era? ¿Por qué? Bueno, porque siento que eso es un poco el motor que tenemos adentro, esa idea de ser una startup permanente. Seamos 4 en un garage o haya 100 personas repartidas por el mundo laburando en algo, me parece que la idea de estamos a 24 horas de la incertidumbre máxima, llamala, bueno, te mantiene despierto, te mantiene activo y también te mantiene con cierta distancia sobre qué es un problema y qué no es un problema. El doctor hablaba de prioridades, ¿no? Y cómo en las crisis la clave es determinar las prioridades. Yo coincido. En producir y crear es siempre una manta corta. Campanella siempre me dice que en su lápida va a decir necesitaba 15 días más. Entonces, la pregunta no es ¿cómo hago para conseguir lo que necesito? Ese mundo ideal. La pregunta es ¿cómo lidio con lo que tengo y cómo hago funcionar lo que tengo para cumplir el mejor objetivo posible? Y creo que eso es toda la diferencia. Porque la pasividad, Diego, que vos mencionabas, tiene que ver con esperar ese escenario ideal que no ocurre, ni nunca va a ocurrir, y el hacer con lo que hay, que es lo que decía el doctor, en las crisis hay que moverse hacia adelante, hay que laburar y no estar mirando o lamentándose o contando. Bueno, yo me siento muy identificado con eso. Creo fervientemente en que realmente las crisis, para los que ayudamos a un equipo a llegar a algún lugar, solo no lo puedes hacer. La animación, yo estaba buscando como trabajo esencial. Hablo con el doctor que en el hospital le salvaron la vida nada más y nada menos que a Juan José Sebrelli, que vi hace poco que estuvo internado allá, 90 años, uno de los seres más lúcidos que tenemos quizás en nuestro país. Así que gracias por eso. Estaba buscando de ese nivel de importancia y donde ves la lista de trabajos esenciales en el formulario que tenés que llenar online para poder moverte de un lugar a otro, buscaba creador de dibujitos animados y realmente había que scrollear para abajo y para abajo y para abajo porque no aparecía entre los más esenciales. Me pregunto por qué. Ahora, eso te hace pensar en un punto, en famoso relativicemos. Bueno, la pandemia te permite relativizar, porque entonces ese estrés que tenías antes, pues se te cortó el wifi, ahora pasa un poquito a segundo plano. Correcto. Yo quiero que, del mismo modo que el doctor contó esa escena de zozobra en donde su gerente de compras viene y le dice, Marcelo, no hay barbijos, no hay elementos de seguridad. O sea, el momento donde entra agua al barco y hay que actuar por fuera de la velocidad crucero en la que uno habitualmente se mueve.
¿Cuál escena nos podés compartir o qué escena nos podés compartir en donde hayan pasado por lo mismo? Es decir, realmente ahora sí estamos para que nos fundirnos en 24 horas. Una escena de estrés del estudio. Tengo 10, pero voy a elegir de lo que fue la creación de Metegol, tengo muchísimas, porque eran todos los días una de esas, pero voy a elegir una, a ver si lo pinta bien, Diego, lo que me preguntás. Mirá, yo estaba en mi oficina, en la producción, éramos como 200 personas en ese momento, y nos enteramos que, pensábamos que el render, que es el procesamiento de las imágenes para pasarlas a películas, vos sabés que la producción de animación lleva varios procesos. Bueno, todo eso, imagínate que viene una planadora digital y lo convierte en un fotograma. Ese proceso se llama renderización y calculamos que nos iba a llevar algunos minutos, varios minutos, pero cuando empezamos a hacerlo finalmente para la calidad cine que queríamos, nos demoraba 8 horas cada fotograma en promedio. Vos sabés que un segundo de cine tiene 24 fotogramas por segundo. Ahora bien, cuando la película es 3D, esto de los anteojitos, estereoscópica se llama técnicamente, son 48 fotogramas, porque vos tenés uno para el ojo derecho y un fotograma para el ojo izquierdo. Y a través de los anteojos y de tu cerebro se compone esa imagen tridimensional. Bueno, cuando multiplicás los 48 fotogramas por las 7, 8 horas por fotograma, por la cantidad de segundos que tiene un minuto y la cantidad de minutos que tiene la película, que eran 94, bueno, cuando hicimos la cuenta nos daba como que eran 514 años para renderizar nuestra película y teníamos que estar en 4 o 5 meses en los cines ya. Entonces nos dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Era todos los días preguntarnos, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, de desesperación, como en estas cosas, pudimos contactar a una gran empresa, en este caso fue Microsoft, que estaba testeando los primeros pasos en lo que es la nube, la famosa nube que hoy está todo el mundo colgado en la nube. En ese momento, para la parte audiovisual, recién se empezaba. Y fuimos los beta testers de ellos. Espera, déjame frenarte y proponerte algo. Contá el momento ese de desesperación. ¿Cómo se trabaja en ese momento de desesperación? Porque vos me contás el final, que es que encontraron un estudio, ya la solución la encontraron. Pero muchos que nos están viendo dicen, en ese momento de desesperación, la ansiedad te hace pensar mal, te hace tomar malas decisiones, te genera una sensación hasta física muy displacentera. ¿Qué hacer en ese momento? Es decir, trucos o tips concretos para momentos de desesperación, e invito a naturalizar tener ese tipo de momentos en algunas coyunturas de una organización. ¿Cómo fue ese momento? Perfecto, solo te quiero terminar de contar esto que es importante, que es que tal absurdo era la situación de poder renderizar en la nube y salió de un momento de desesperación, que durante una semana fuimos el mayor consumidor de la nube de Microsoft a nivel mundial y pensaron que había un ataque hacker desde Argentina, porque no podía ser que desde un país como Argentina estén consumiendo cientos de miles de computadoras virtuales en Texas, Oklahoma, donde sea que tenían las cosas. Entonces llamaron a la oficina de acá y les dijeron, no, son unos chicos que están haciendo una película acá en Bajo Belgrano, aguántenlos. Así que así termina esa historia, para que veas lo absurdo que era hasta para las compañías que nos apoyaban. Ahora, cuando vos pensás en qué te lleva a tomar buenas o malas decisiones en momentos de zozobra, que quizás es lo que me estás preguntando, yo te diría que a mí vos me llevás a esa situación personalmente y me siento vivo, no me siento... Por supuesto, la pasamos pésimo y no dormimos fueron noches de insomnio durante un año. Entonces, no sé si quisiera eso todas las noches de mi vida. Pero sí te puedo decir que me dio mucho orgullo de poder tomar en los momentos de mayor crisis decisiones con tranquilidad.
decisiones absurdas en muchos casos, como esta. En otro momento vinieron y me dijeron, ¿te acordás que dijimos que necesitábamos 20 artistas de postproducción? Bueno, necesitamos el doble. Digo, pero si no tenemos más lugar en el estudio, ¿qué vamos a hacer? Y se nos ocurrió echar el techo del vecino, armar una oficina en el techo del vecino que no teníamos alquilado, que era de otra persona, y mejor pedir perdón que pedir permiso. Construimos con aire acondicionado, redes y todo, en ese techo que el vecino ni accedía directamente, era otra oficina, y para cuando se dieron cuenta ya había otras 20 personas trabajando ahí. Así que creo que se trata de avanzar y lograr los objetivos y realmente poner eso adelante de todo lo demás. Bueno, muy bien, es importante lo que vos contás, porque a veces estas situaciones de mucho estrés pueden generar pánico, el pánico paraliza, una dosis de miedo puede movilizarte hacia algo creativo, pero si estás desbordado, lo que sucede en los equipos es parálisis. Entonces lo que se dice es sentarse a pensar ideas, casi un brainstorming, ideas, porque acción mata angustia. Como en el piedra, papel y tijera de la psicología, siempre acción mata angustia. Empezar a hacer algo que te saque de ese estado de parálisis. Espérame un poquito. Están los equipos. Caos, estrés. Y en el ecosistema médico hay muchos. Están los médicos, está enfermería también. ¿Cómo te llevaste vos teniendo que gerenciar y liderar equipos digamos, que provienen de formaciones parientes, pero que no son iguales? ¿Cómo apuntalás, reforzás, das ánimo? Sí, estamos haciendo un aprendizaje, yo diría que de años, ¿sí? Estamos transformando una organización, como te dije, de 167 años en una empresa más moderna. Así que el ejercicio estaba, pero te cuento una anécdota. Comité de crisis. Es cierto que existe una instancia en nuestra organización que se llama Comité de Crisis. Nosotros tenemos una acreditación internacional de la Joint Commission que contempla eso ante una catástrofe, pero es el director el que convoca a quienes deben formar parte de ese comité de crisis. Por supuesto te viene a la cabeza los importantes y los celos que vas a producir si tal no está, y lo humano. Primera reunión del comité de crisis, nos sentamos y uno me golpea y me dice, ¿no le dijiste a la jefa del departamento de enfermería? Pero así, porque significa todo lo que uno trae, ¿sí? Y lo que tiene que reconvertir, ¿sí? Ya creo que las organizaciones no se van a mover más por prestigio o por el gerente tal, es a quién necesitamos en esta tarea. Y obviamente que alguien que ultra íbamos a necesitar era el departamento de enfermería. Pero bueno, a la hora de tomar decisiones yo pensé en, bueno, sí, compras, sí, el departamento médico, el jefe de la guardia, y los otros cumplían órdenes y no iban a ser esenciales en su compromiso para que todo funcionara. Así que aprendemos, ¿sí? Y te rescato lo que dijiste recién. A veces ante situaciones de mucho estrés o desesperación uno quiere resolverlas en instantes y uno se olvida del factor tiempo. El factor tiempo existe y gracias a que existe el factor tiempo, porque uno puede tomarse unas horas, unos días, capaz que resolviendo rápido mete más la pata, y si se toma unos días y escucha locuras, llama locos que te digan, ¿por qué no hacemos esto? Encuentra una mejor respuesta. Y vos hablaste de meter la pata. Hablemos del arte de sacar la pata, de reparar. ¿Cómo reparaste con enfermería? Es decir, ¿cómo a alguien de tu equipo que
involuntariamente dañaste o sin querer ¿Cómo reparaste eso? Que me parece que a todos le puede pasar. No sé si lo reparé, pero tenemos un salón muy formal en donde hay una estatua de Garibaldi y una de Vittorio Emanuele III, ¿sí? Que es el salón de presidencia del hospital. La llamé a Elsa Villalba, la jefa del departamento de enfermería, y cuando entró yo me arrodillé delante de todos y le dije, perdóname. Está bien, pero no, o sea... no sé si lo reparó, no sé si eso lo reparó, pero y vuelvo a lo del humor, esas situaciones de humor y de acá somos todos iguales porque tenemos que trabajar todos codo a codo, y después no me olvidé nunca más, en cada reunión, de preguntarle a Elsa, ¿cómo está la enfermería? Y no era un acto forzado, no era que yo quería quedar bien con Elsa, la verdad es que fue el talón de Aquiles. De las 14.000 personas, 2.000 son enfermeros. Ustedes saben que algo que nos obligó a trabajar con menos gente porque hubo disposiciones de gente con enfermedades previas, etcétera, etcétera, 600 eran enfermeros. Quiere decir que nos teníamos que imaginar un hospital que podía requerir el doble. Esa era la hipótesis. Vamos a necesitar duplicar el hospital con, en lugar de 2.000, 1.400 enfermeros. Entonces ahora hay que trabajar. Y que íbamos a necesitar muchos en cuidados intensivos, 1 cada 2. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para atender en el resto de los lugares? Y ahí apareció ese otro fenómeno, el solidario. Los kinesiólogos ambulatorios se transformaron, se educaron durante esos primeros 2 meses que la demanda fue baja para hacer enfermería. Los instrumentadores, que nosotros íbamos a tener una caída, como tuvimos, violenta del número de cirugías, se transformaron. Y los 600 que estaban en su casa aprendieron a dar informes a la familia, ¿sí? O a preguntarle a los pacientes qué necesitaba con una tableta. Bien, te llegaste a un punto que es importante, que es flexibilidad y plasticidad, que volveré a ti, pero quiero preguntarte, Vanina, cuando entrena, una parte fundamental del entrenamiento deportivo es la elongación. Quiero preguntarte por otra elongación, que tiene que ver con la elongación del músculo más difícil, más resistente a elongar, que es el músculo de las ideas, del pensamiento. ¿Qué momento de tu vida deportiva o personal recordás en donde tuviste que resetearte mentalmente y elongar? Es decir, para adaptarme a una nueva situación necesité nuevas ideas. Bueno, te lo voy a trasladar al día de hoy a eso. El 4 de noviembre, en un partido, me fracturé el peroné. Vamos a llevarlo a la idea ahora de qué hago, de pensarlo así, qué hago. Es la toma de decisiones también. Es tomar la decisión de, volvemos a lo anterior, de decir, bueno, o me voy a casa o sigo. Así que ya el otro día, hablando con los doctores, puede decir que me opere, que quiero seguir. Así bueno, mañana mismo contando esto es la cirugía, así que es empezar a tener nuevas ideas de entrenamiento, porque puedo entrenar pero no puedo apoyar el pie. Entonces vamos teniendo diferentes ideas para mantener, para seguir. Y bueno, después ya una vez pasado esto, es volver a adaptar todo a entrenar. Será un nuevo método de entrenamiento hasta que esté todo bien adaptado y pueda pisar y pueda volver a jugar otra vez. Vanina, te agradezco mucho, es más tarde en España, gracias por atendernos, por charlarnos, por contar tu experiencia, es recontra meritorio, sos integrante y capitana de la selección femenina de fútbol, así que gracias verdaderamente. Y quiero pedirles unos 2 párrafos. Gastón, algo que te llevaste, un aprendizaje
de este evento estresante del contrarreloj en la entrega. Digamos que si dejan alguna enseñanza, se la voy a pedir también a Marcelo, olvídense de los pósters, de las desideratas y de los lugares comunes. Algo que hayan aprendido crudamente. Gastón. Que en animación, en lo que me pasó a mí a través de la experiencia de Metegol, que uno no es tan importante. Ese es mi mayor aprendizaje, que pasa que te lleva un poco al póster, pero el póster es fácil decirlo, pero es difícil ponerlo en práctica, que es el equipo es clave, entonces es menos uno y más los demás, es así. Muy bien, y le pido en estos segundos de cierre a Marcelo algo que te lleves, porque todo el mundo quiere me llevé algo de la pandemia, porque todo el mundo quiere resignificarlo positivamente como todos los eventos complicados. ¿Qué te llevas y tu equipo y el italiano de la pandemia? Qué sé yo, nosotros todavía estamos en el baile de alguna manera, pero te diría, y no es una desiderata, que cuando hay estrés, todos nos volvemos un poquito más humanos. Es cercanía con la gente, te diría. Eso me llevo, cercanía. Tenemos unas ganas bárbaras de que termine esto para hacer una gran fiesta. Qué bien, muy bien. Bueno, estamos todos esperando eso. Sí. Bueno, yo te agradezco, le agradezco a Gastón, le agradezco a Vanina y los invito, ya en segundos vamos a tener una muy interesante conversación con Sonia Abadi. Es médica, es psicoanalista, pero además trabaja hace mucho tiempo en organizaciones y nos va a ayudar a pensar mejor qué puede hacer una organización frente a eventos como este. Ya estamos.